Buenos tardes. Mi nombre es Maki Sawada. Yo soy de Tottori Resource Recycling, que se localiza en la provincia de Tottori, Japón. Mucho gusto. Hoy voy a presentarles a ustedes sobre una tecnología japonesa para aumentar la cosecha continuamente a través de mejoramiento de suelo. Primero voy a explicar el sistema de esta tecnología y luego voy a tomar tiempo para la sesión de preguntas y respuestas. Yo pienso que la mayor parte de los participantes son productores agrícolas. Tienen mucho interés de cómo aumentar la cosecha, ¿verdad? Hay varias maneras de lograr su deseo. Por ejemplo, extender terrenos, introducir las variedades mejoradas, optimizar riego, optimizar fertilización, etc., etc. Pero es muy duro detectar la manera fácil a aumentar la cosecha. Tal vez primero pensamos a aumentar los terrenos a sembrar, pero es difícil conseguir más terreno. Además, se aumentará el costo de instalación de sistema de riego, aunque se consiga más terreno. En caso de introducir nueva variedad, no podemos aumentar la cosecha drásticamente, porque ya usamos la variedad relativamente buena. Vamos a pensar la optimización del agua. Pero señores, ustedes ya toman esta medida, ¿no? Porque para los agricultores de la zona es más importante cómo utilizar el agua. Además, es difícil perforar nuevos pozos y profundizar pozos existentes. En caso de optimización de fertilizante, yo pienso que ya ustedes toman esta medida. Además, hay posibilidad de dar la influencia negativa al terreno cuando se aumenta la fertilización. Así miramos varias medidas para aumentar la cosecha y algunos son difíciles y otros no están adecuadas. Con tal razón, hoy quiero presentar una tecnología recomendable. Esto es poros alfa. Yo muestro una foto de poros alfa. Hay muchos poros en la superficie de poros. Aquí se mantienen fertilizante y agua. El material de este producto es vidrio. Quiere decir que es inorgánico. Por eso no se deshace en el suelo y se dura su eficiencia por largo tiempo, por solo una vez de aplicación. Ahora quiero presentar el mecanismo de cómo aumentar la cosecha. Después de mezclar poros alfa en el suelo, se mantienen agua y fertilizante en poros superficiales. Por eso se disminuye desperdicio de agua y fertilizante. Por lo tanto, se contribuye más al crecimiento de plantas. La imagen del lado izquierda indica la situación del suelo sin poros alfa y del lado derecha con poros alfa. Les voy a presentar una imagen de realizar riego. Se mira la condición sin poros alfa en el lado izquierda. El agua regada penetra hacia abajo, pasando la capa arada. La mayoría de agua
desperdicia sin aprovechamiento. En otro lado, si se aplica poros alfa, se quedan el agua y fertilizante en numerosos poros de poros alfa y plantas pueden aprovechar más cantidad de agua y fertilizante aplicada. Eso es mecanismo de cosecha más cantidad de productos. Voy a explicar qué cantidad aumentaría la cosecha por aplicación de poros alfa. Los resultados son reales. Nosotros hicimos este ensayo en un productor de uva de mesa en Perú. En caso sin poros alfa, había 16.8 kilogramos de cosecha por árbol, pero había 24.2 kilogramos de cosecha por árbol, donde se aplicó poros alfa. Quiere decir que se aumenta la cosecha en un 44% por poros alfa. Les explico el aumento de la cosecha de espárrago. También sacamos datos reales de productor de espárrago. En caso sin poros alfa, había 62.7 kilogramos de cosecha. En otro lado, había 84.8 kilogramos de cosecha, donde se aplicó poros alfa. Quiere decir que se logró de aumento de cosecha en un 35% por aplicación. Los dos son resultados de ensayos que se realizaron en productores de provincia de Ica, Perú, de 2018 al 2021. En la diapositiva anterior expliqué el aumento de cosecha. Pero es más importante aumentar ingreso, ¿verdad? Aunque se aumente la cosecha, si no aumenta el ingreso, no vale la pena. Por eso les explico qué cantidad de ingreso aumentaría. Hicimos cálculos estimados. En caso de cultivo de uva, hay $80,640 de ingreso por hectárea. Después de aplicar poros alfa, se aumenta el ingreso hasta $116,160. Quiere decir que la aplicación de poros alfa aumenta ingreso anual en aproximadamente $35,520 por hectárea. En caso de espárrago, hay $19,219 de ingreso por hectárea. Después de aplicar poros alfa, se aumenta el ingreso hasta $25,994. Así, poros alfa genera $6,735 más en comparación con el ingreso anterior por hectárea. El ingreso anual se aumenta en un 30 a 40% respectivamente. Y entonces, ¿cómo usar poros alfa? La manera de aplicación es muy simple. Solo mezclar con tierras. En caso de cultivo de uva, se echa poros alfa en 2 zajas excavadas en 2 lados de uva. Nada más. En el cultivo de espárrago, también solo mezclar poros alfa en la tierra. Nada más. No hay necesidad de cambiar
Método de riego ni fertilización. Pueden continuar el cultivo en la manera normal acostumbrada. Además, se durará la eficiencia más de 10 años después de una vez de aplicación. Esto es Poros alfa. ¿Tiene preocupación de dejar Poros alfa en el suelo? No preocúpese. Ya recibimos certificado de seguridad de acuerdo con la norma japonesa de medio ambiente del suelo. Con tal razón, se puede usar Poros alfa como la tierra agrícola en Japón con mucha seguridad. Por eso, Poros alfa es un producto seguro de mezclar en la tierra agrícola. Poros alfa no da mala influencia a la tierra. Esta diapositiva presenta análisis de metal pesado sacando las muestras después de realizar cultivo de tomate por 2 años. Nosotros hicimos una serie de ensayos de cultivo de tomate junto con INIA en Perú. Hay 3 condiciones. Una, sin Poros alfa. Digamos la evidencia. La segunda es P03 con Poros alfa en polvo. La tercera es P310 con Poros alfa en granulado. No había la diferencia de la cantidad promedio de metal pesado contenido entre en la tierra sin Poros alfa y en la tierra con Poros alfa. No hay ninguna influencia negativa a las plantas por la aplicación de Poros alfa. Esta diapositiva es resultado de análisis de metal pesado obtenido en el tomate. Nosotros hicimos ensayos de cultivo de tomate por 2 años con 3 condiciones. Una, sin Poros alfa. Digamos la evidencia. La segunda es P03 con Poros alfa en polvo. La tercera es P310 con Poros alfa en granulado. No había la diferencia de metal pesado obtenido dentro de las frutas cosechadas entre en la tierra sin Poros alfa y en la tierra con Poros alfa. Se confirmó que el producto es seguro y llena requisitos de Codex. Como lo que ya he explicado, Poros alfa es seguro, fácil a aplicar, durable y útil para aumentar la cosecha. Con tal razón, se lo utiliza no solo en Perú, sino también en otros países de África y Asia. Además, se utiliza Poros alfa en los proyectos financiados por Naciones Unidas. Ahora voy a explicar sobre el costo para introducir Poros alfa. Presentamos una simulación de aumento de ingreso por la aplicación de Poros alfa. Como lo que ya presentado en la séptima diapositiva, en caso de cultivo de uva, la aplicación de Poros alfa genera $35,520 como ingreso adicional por año y por hectárea. Quiere decir que se alcanzará a $355,200 como ingreso adicional si se mantiene la cosecha por 10 años. En caso de espárrago, se estima aproximadamente
$7,000 como aumento adicional por la aplicación de Poros Alpha y por 10 años se logrará $70,000 de aumento. Y entonces, ¿por cuántos años se necesita para recuperar la inversión? Se puede recuperar la inversión por 2 años, no solo en caso de uva, sino también de espárrago. En caso de uva, se necesita $30,000 para aplicar Poros Alpha en 1 hectárea de terreno como la inversión inicial. Pero usted puede recibir $35,520 más anualmente como ingreso adicional. Por 10 años, su ingreso adicional alcanza a $355,200. Esta cantidad es 11,1 veces más que la inversión. En caso de espárrago, se necesita $13,890 para aplicar Poros Alpha en 1 hectárea de terreno como inversión inicial. Pero usted puede recibir $6,765 más anualmente como ingreso adicional. Por 10 años, su ingreso adicional alcanza a $67,750. Esta cantidad es 4,9 veces más que la inversión. Yo presenté una simulación cuando se aplica Poros Alpha en 1 hectárea de terreno. Pero si quiere probarlo en menos extensión de terreno, también es posible. Ahora quiero hacer un resumen de tecnología Poros Alpha que hoy presenté. 1. Aplicación de Poros Alpha solo una vez en el suelo. 2. Sin cambiar método de cultivo. 3. Sin influencia negativa al suelo y productos. 4. Protegiendo recursos hídricos. 5. Aumento de la cosecha en un 30 a 40% por año durante más de 10 años. 6. Recuperar su inversión por 2 años. Obtener la ganancia 5 veces más que la inversión. En caso de cultivo de uva, hay que invertir $32,000 por hectárea. Pero usted puede recibir $35,520 por año como ingreso adicional. Por 10 años, se acumulan hasta $355,200. En caso de espárrago, hay que invertir $13,890. Pero ustedes pueden recibir $6,705 como ingreso adicional. Por 10 años, se acumularán hasta $67,750. Espero que ustedes analicen las ventajas de Poros Alpha. Las personas interesadas, por favor tenga contacto con señor Paulo César Uaman Torres como coordinador local de nuestra compañía.